Antes que nada, buenas tardes, señores comisionados, miembros de la Comisión de la Verdad. La verdad, me encuentro un poco tranquilo y a la vez alegre, porque creo que es la oportunidad que muchos de nosotros, víctimas de esta violencia, esperábamos, de dar a conocer nuestra voz. Por muchos años he tenido que decir esta verdad. Lo tenía reprimido dentro de mí porque no hubo un espacio donde hacerlo. Entonces espero que decirles toda la verdad, los acontecimientos. Soy el señor Elías Lozano Romero, el hijo mayor del señor Víctor Lozano Lozano, que es víctima de la violencia terrorista en la época, en 1989. El señor Víctor Lozano Lozano fue mi padre, a la vez fue viudo con 5 hijos. Yo soy el hermano mayor, tengo 4 hermanos menores. Víctor Lozano fue uno de los dirigentes campesinos y comuneros de la zona altina del Canipaco, más destacados y reconocidos por toda la comunidad en la zona altina del Canipaco y a nivel de la región central. Víctor Lozano fue miembro, al momento de su muerte fue subsecretario general de la Federación Campesina del Canipaco, a la vez era miembro de la Confederación Campesina del Perú y a la vez era miembro de Izquierda Unida en ese entonces. Era uno de los líderes muy progresistas que quería el bienestar de su comunidad, uno de los luchadores políticos que buscaba el bienestar de su propia comunidad. Siempre se destacaba por la sinceridad y la honestidad como dirigente que era. A la vez, él ocupó cargos importantes dentro de la comunidad de Chiquiché. El distrito de Chiquiché está ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de Huancayo, en la zona altina del Canipaco. La zona altina del Canipaco, generalmente, su actividad principal viene a ser la actividad agrícola y ganadera, y en la zona altina existen 6 distritos, y uno de los distritos viene a ser el distrito de Chiquiché, donde mi padre fue alcalde por un periodo, a la vez vicepresidente de la comunidad y otros cargos comunales que él ocupaba. Una de las características que él era, como le decía, reconocido, era por la honestidad y nunca dio visos de haberse aprovechado de la comunidad o de haber actuado de mala fe. Por eso era admirado y era querido por la comunidad y por los demás distritos muy reconocidos. A la par de ello, que era progresista, no dejaba de lado a su familia. En este caso, mi padre era viudo. Mi madre había fallecido en 1983. Él cuidaba de nosotros. En ese entonces era un padre que jamás descuidaba el estudio de nosotros. Nosotros, los 4 hermanos estábamos, yo en este caso en la universidad, mis otros hermanos en la escuela, uno en la secundaria, los otros en la primaria, y un menor que aún en ese entonces tenía 4 años de edad. Una de las cosas que él siempre afrontaba, la verdad, era que quería una nueva forma de reestructuración o de progreso para su comunidad. Por ejemplo, al ser dirigente de la comunidad, de la Federación y de la comunidad de Chiquiché, él planteaba para la 6 Cahuide, que está ubicado en la zona altina, época donde se forma a través de los socios de las comunidades, y a la vez el objetivo de la 6 Cahuide era mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona altina, de sus comunidades socias. Al inicio del 70, que se forma la 6 Cahuide, se cumplían los objetivos trazados de esta sociedad agrícola 6 Cahuide.
A medida que pasaban los años, esta fue perdiendo su vigencia original y fueron aprovechados, la Seiskahuide se fue aprovechando los nuevos trabajadores de la Seiskahuide o los nuevos gerentes o los nuevos dueños. Frente a eso, la Federación Campesina del Canipaco y los distritos, las comunidades socias de la Seiskahuide, comienzan a plantear una nueva reestructuración de la Seiskahuide, que no era posible que la Seiskahuide que nos pertenecía a nosotros actuase en contra de nosotros mismos, sino él planteaba su propuesta de que nosotros podemos administrar y podemos hacer empresas comunales con esta Seiskahuide. Esa era la propuesta y su lucha frontal. Eso era creo yo, su mayor pecado haber cometido, hacerlo frente y con toda sinceridad de la reestructuración de la Seiskahuide y el progreso de su propia comunidad. Él nunca planteaba la destrucción, pero sin embargo, en las asambleas comunales, en las asambleas de la Federación del Canipaco, la Fedecasca que lo llamaba, en las otras comunidades, había un enfrentamiento con otro grupo más radical, quienes planteaban la destrucción de la Seiskahuide. Ellos decían, vamos a destruir, y mientras que los líderes campesinos, las autoridades socias que lo sentían propio, las Seiskahuide decían, no, queremos la reestructuración, mientras hay otros grupos más radical y con influencia de algunos estudiantes universitarios que estudiaban acá, que eran algunos hijos de la zona del Canipaco, era que venían con ese planteamiento. Y la discusión era permanente. Y a partir de este planteamiento que hacía mi padre, también había un enfrentamiento con la policía en ese entonces. Ya el hecho de plantear una reestructuración vía las empresas comunales y administrada por sus propias comunidades, es que también, por otro lado, la policía, las Fuerzas Armadas venían y decían que tú eres subversivo. Había una especie de acusación, cuando en la práctica no era así. Y a partir de eso, creo yo, es que Víctor Lozano viene a ser su mayor pecado, haberse enfrentado abiertamente con los dos lados. Por un lado, con el grupo radical que planteaba la destrucción de las comunidades en la Seiskahuide, y por el otro lado, haberse catalogado como, por el lado de las fuerzas policiales, que lo catalogaban como subversivo, que tú eras el que levantabas a las comunidades, tú eras el que encabezabas la lucha subversiva. Entonces se encontraba en un campo entre los dos frentes, pero para él no lo sentía así. Una de esas características que yo admiraba de mi padre era muy valiente y muy franco, y no tenía temor de nada. Él planteaba, si yo planteo el bienestar y el progreso de mi comunidad, ¿por qué es que me van a hacer algo? No tengo temor de nada, yo voy a seguir peleando, yo voy a seguir luchando. Es así como, a la vez en esa época, por ser dirigente comunal y por su característica de ser un líder nato comunero y campesino de la zona, es que comienza también a colaborar con acá en Huancayo, con una ONG que se llamaba el CICEP en ese entonces. Hace 10 años funcionaba el Centro de Misión Campesina que trabajaba en la zona altina del Canipaco. Y ahí a mi padre como un promotor voluntario, lo comienzan a contratar, digamos, a decir a que colabore, porque el CICEP planteaba mejorar la producción agrícola, la producción ganadera, la capacitación a los campesinos. Entonces, ya hace 2 o 3 meses adelante venía colaborando como promotor voluntario. Es así que llega el día de los hechos, que es el día 12 de enero de 1989. Mi papá ese día estuvo acá en Huancayo, conjuntamente había visitado a la ONG el CICEP, conjuntamente con el señor Manuel Soto Zulca, que era a la vez el director de la ONG de ese entonces.
Con él más 3 campesinos más salen a partir de acá a las 3 de la tarde para la zona alpina del Canipaco. Mi papá regresa a mi casa. Yo en ese entonces estaba estudiando en la universidad acá, en Huancayo, y mis 4 hermanos con mi padre vivían allá. Salen a las 3 de la tarde del día 12, llegan al lugar, al anexo de Vista Alegre, que es uno de los anexos entre el cruce de la entrada a la unidad de producción Laibe, que pertenecía a la 6 Cahuide, y el cruce al distrito de Chiquiche. Es ahí cuando ellos estuvieron tomando lonche, se pararon para descansar y tomar lonche, es que aparece un carro de la empresa Cunas lleno de grupo subversivo. ¿Qué había pasado? Ese día mismo, cuando mi padre, el señor Manuel, estuvieron acá en Huancayo, ese día había comenzado la destrucción de la 6 Cahuida. Ese día comenzó los dinamitazos, la destrucción total de la 6 Cahuide. Ellos ni se imaginaban realmente. Nosotros ya presentíamos, al menos veíamos de que se iba el movimiento por arriba, por los dos lados. A la vez la policía ya estaba rondando por las alturas y a la vez el grupo subversivo iba por las alturas. Nosotros le decimos, padre, ten mucho cuidado, no vayas. Y no me van a hacer nada, nos decía, ¿no? Me dijo, hijo, no te preocupes, yo siempre voy a estar arriba, yo vivo arriba, voy a estar con tus hermanos y voy a seguir peleando por mis ideas, por mis principios. Al final yo estoy luchando en favor de mi comunidad, quiero el progreso de mi comunidad. Y el progreso se caracterizaba en mi propia familia de mi padre, porque él era uno de los comuneros más progresistas del distrito de Chiquiche. Eso se ve en la educación que nos daba, en la infraestructura, en su casa, en sus animales que él tenía. No descuidaba la labor dirigencial campesina con la labor de su hogar y la labor de sus hijos, pese siendo el viudo. Entonces, ese día 12 sale a las 5 de la tarde, que decía que descansan allá, sale el grupo subversivo y ahí estaba parado el carro donde habían viajado mi padre, el señor Manuel Soto y más los 3 comuneros más. Los señores, después de haber dinamitado, haber destruido la 6 Cahuide ese día 12 de enero del 89, paran ahí y entran al restaurante. Primero indagaron el carro de quién era y dijeron que era el carro del CICEP y tenían una lista donde figuraba ya el nombre del señor Manuel Soto Zulca. Tú te vienes con nosotros, y estaba el nombre de mi padre. Y le comenzaron a decir que era, tú eres el que defendías, tú eres el campesino que defiendes a la 6 Cahuide, tú eres el que quieres reestructuración, tú eres el que quieres empresas comunales. Entonces ya estaba en la lista mi padre, y a los dos, a Manuel Soto Zulca y a Víctor Lozano, se lo llevaron. Los otros campesinos se quedaron, ellos no estaban dentro de esa relación de la lista. No estaban, solamente estaban los dos. De Vista Alegre se llevaron a 4 kilómetros más para la otra unidad de producción, que es Santa Pongo, y ahí opusieron resistencia, porque cuando nosotros fuimos a recogerlo, lo encontramos a mi padre y al señor Manuel Soto, que habían sido asesinados. Por un lado, Manuel Soto había sido asesinado con las manos amarrado atrás y mi padre con las manos en defensa. Habían sido asesinados y con un letrero que decía que así morían los que defendían la democracia de los ricos, o sea, entre comillas eso. Eso realmente fue el inicio de la destrucción de toda mi familia. A partir de eso, para nosotros comienza la desgracia, porque muerto mi padre, al día siguiente nos avisan a nosotros, uno de los campesinos era uno de los 3 que había quedado, era el ingeniero, un ingeniero agrónomo que viene a avisarnos caminando que mi padre había sido secuestrado y que se lo habían llevado este grupo subversivo, y no sabíamos qué había pasado. Así que al día siguiente, a primera hora, a las 6 de la mañana, tuvimos que irnos
yo con algunos amigos a buscar el cuerpo de mi padre. Y efectivamente a las 6 de la tarde del día siguiente recién lo pudimos encontrar en la posición que les decía, en este lugar a 3 kilómetros de donde se lo habían llevado. Ahí lo más triste para nosotros fue que ese fue el inicio de la época de violencia en la zona altina del Canipaco, porque comenzó todo, los campesinos de los diferentes anexos, en este caso de Chiche, a ahuyentar y a dejarnos solo. O sea, creo que era el temor o el miedo, al menos esa es mi comprensión. Ahora, recién que han pasado tantos años, empiezo a entender que han escapado y nos dejaron exclusivamente a nosotros. Nosotros con unos 2 o 3 familias comenzamos a arrastrar el cuerpo de mi padre hasta Chiche, que está más o menos a 15 kilómetros del lugar del asesinato. Es ahí donde, llevado el cuerpo de mi padre, al día siguiente todavía, estamos hablando del día 14, y bueno, el día 13 mismo se lo llevan el cadáver del señor Manuel Soto a Huancayo, sus propios familiares, y a mi padre a mi casa. Y al día siguiente, realmente fue la desgracia para nosotros, porque no teníamos a nadie a nuestro alrededor para que nos apoyasen, nos solidarizasen, porque éramos yo, mis 4 hermanos menores y 2 o 3 familiares más. El resto no existía porque el pueblo era un desierto. En esas circunstancias, a las 12 del día 14, llega la policía con 2 camionetas, llegan como 8 o 10 policías con 2 camionetas al lugar. Y se lo llevaron realmente, vinieron a mi casa y se llevaron el cuerpo de mi padre, diciendo que va a hacer autopsia. No tuvieron compasión de nosotros, que tenía que hacerse autopsia y no tenían por qué nosotros enterrar ilegalmente. La verdad que no nos quedaba fuerzas de defensa para nosotros, no podíamos. Me aferré al cuerpo de mi padre, mis hermanos igual, pero bueno, igual se lo llevaron. Nos ofrecimos ir con el cuerpo de mi padre porque para eso ya al menos nosotros teníamos información acá en Huancayo, que yo vivía, de que desaparecían los cuerpos, de que no iba a aparecer. Entonces era nuestro temor, fundamentalmente era mío mi temor. Por eso quise acompañarlo, me aferré al cuerpo y no quisieron. Pero no quisieron por una razón, o sea, creo que nos dijeron que de repente había un enfrentamiento que me podía afectar a mí. Y no era eso la razón, yo no creí eso, porque en las camionetas que se llevaron a mi padre, estaban todos los accesorios del carro de la Seixcahuide, o sea, del CICEP, llámese las llantas, otros aparatos que la propia policía había desarmado y lo habían cargado en su camioneta y se lo llevaban. Era eso la razón, o sea, no era de que iba a haber el enfrentamiento. Entonces tuvimos que quedarnos realmente nosotros, ya pues toda la familia, mis hermanos llorando porque eran muy menores. El segundo en ese entonces tenía 14 años de edad, la segunda hermana que me seguía. Bueno, hecho eso, nosotros al día siguiente, estamos hablando del día 15, tuve que viajar con otra movilidad a reclamar el cuerpo de mi padre. Felizmente lo encontré en la autopsia acá en Huancayo y lo tuve que regresar el día 16, o sea, después de 4 días del 12, estamos hablando del 16, a regresarlo, a poder enterrarlo al distrito de Chiche. Y el día 17 recién lo estoy enterrando. Como les decía, es ahí donde comienza para nosotros. Primero, no encontramos el apoyo ni solidaridad de la propia comunidad, de los propios comuneros, de las propias autoridades del distrito de Chiche. Ese fue el mayor resentimiento para mí y para mis hermanos menores, que hasta ahora llevan grabado en su mente, no quieren regresar al distrito. Porque, no por eso digo, después de 10, 12 años que está pasando, recién estoy logrando entender que creo que fue el miedo o el temor que no nos dieron el apoyo ni solidaridad, sino nos abandonaron. Así que yo, mis 4 hermanos menores y los hermanos de mi padre solamente nos dedicamos a enterrar a mi padre. Cuando fallece mi padre, nos deja 5 hermanos. Me deja a mí,
me deja mi hermana, que tenía 15 años, me deja al hermano menor, a la tercera hermana, que tenía 11 años, a la cuarta hermana, que tenía 10 años, y a la quinta, al último, que tenía 4 años. Realmente nos quedamos totalmente huérfanos. En ese entonces yo estaba en el 8º ciclo de economía acá en la Universidad del Centro. Lo que hice es realmente abandonar mis estudios, porque no quedaba nadie quien se hace cargo de mis hermanos. No quedaron nadie. O sea, era yo con los 4 hermanos menores. Así que lo que hicimos es migrar a la ciudad. Después de una semana, haber enterrado a mi padre, migrar a la ciudad, los 5 hermanos, y de paso también dejar de estudiar los 3. Mi hermana estaba en 2º año de secundaria, la que me sigue, la tercera estaba en 5º año de primaria, los 2 últimos estaban recién en primaria, en 3º, y el otro aún no estudiaba. Entonces lo que hicimos es realmente de hacernos cargos entre nosotros a sobrevivir en la ciudad, porque hasta ese entonces yo era estudiante que tenía mi cuarto y mi padre me mantenía, hasta ese entonces. Cuando muere ya no había quien pueda sostenerme, no había cómo sobrevivir, y el temor era, primero, que no recibimos ningún tipo de apoyo de la comunidad, y segundo, es que nos habían abandonado todos en la comunidad de Chichi. Esa fue nuestra mayor desgracia para nosotros. Así que llegamos a la ciudad en forma masiva, encontramos abierta 1 o 2 puestos de algunos amigos fuera de mi propia familia, a sobrevivir en la ciudad a como dé lugar. Como le decía, tuve que abandonar a partir de ese día totalmente la universidad. Ya nunca más regresé hasta el día de hoy, porque era el sostén a la vez de padre y madre de mis hermanos menores. El segundo hermano igual deja de estudiar porque ya no alcanzaba. Venir a la ciudad de la noche a la mañana al campo realmente no quisiera que a muchas familias le pase, porque deja toda su costumbre, deja toda su forma de vida, es cambiar un hábito de vida de la noche a la mañana. En este caso conmigo no era mucho el problema, sino era más con toda mi familia. Y en ese año ya mis hermanos, al ver que hacía una falta de un cariño afectivo de mis 2 hermanas menores, ese año mismo mi segunda hermana se comienza a fugar, o sea, con un compañero que se encontrándolo, porque era el problema afectivo. Entonces tuvo que irse, abandonarnos, y tuvo que irse también. Y la tercera hermana tuvo que quedarse conmigo como madre y yo como padre, y los 2 menores. A partir de esa época, los 3 hermanos dejamos realmente de estudiar. Entonces para nosotros fue un trauma, un dolor muy grande, porque primero nos frustraron la vida, nos quitaron esta violencia terrorista, realmente nos quitaron la vida, y hicimos todos los esfuerzos posibles porque por lo menos de los 5 hermanos 2 terminasen de estudiar. Hasta el día de hoy 2 hermanos menores están estudiando con el apoyo como hermano mayor y mis otros hermanos. Entonces, nuestra meta, como los 5 huérfanos que quedamos en ese entonces, es que ellos 2 terminen. Uno de ellos ahorita está estudiando en el 6º ciclo y el otro está en el 3er ciclo estudiando en institutos solamente superiores. Y nuestra mayor meta y nuestro mayor anhelo es por lo menos que ellos se hagan profesionales, porque nosotros ya lo tenemos la vida quebrada realmente. Nosotros hemos perdido la sonrisa de vivir. Por ejemplo, mis hermanos menores ya no quieren regresar al lugar por 2 motivos. Uno, por el temor, por el miedo de lo que ha sucedido, y otro, ellos siguen pensando en la maldad del propio distrito, de sus autoridades y su comunidad. Y realmente fue así, hasta un momento lo sentimos, ¿no? Yo también lo sentí, ¿no? Él, pese a que era uno de los dirigentes que dio su vida por la comunidad campesina, él fue uno de los dirigentes más destacados que
luchó por el bienestar de su comunidad, fue autoridad varias oportunidades, tuvo planteamientos muy progresistas y planteamientos de bienestar para su comunidad. Nunca su propia comunidad lo abandonó. Por eso es lo que mis hermanos hasta el día de hoy no quieren regresar nunca más. Solo yo este último año estoy comenzando a regresar y comenzando a conversar con la comunidad. Bueno, más me abrió la Comisión de la Verdad de acá del centro, un poco, creo que es el momento ya de pasar el dolor, pero yo les decía a ellos, si nunca me han escuchado nadie a mí, ¿por qué solamente autoridades? Cierto, después de esas fechas de destrucción comienza la destrucción de toda la zona, de toda la Seixcahuide y de toda la zona del Canipaco, porque hay una migración masiva. El grupo subversivo no solamente destruye la Seixcahuide, que deja más de 1.200 a 1.500 desempleados de ese entonces, sino a la vez destruye las granjas comunales del propio distrito y de los anexos. Por ejemplo, el distrito de Chiche tenía su granja comunal, eso era su ingreso, con la cual hacían obras públicas para la comunidad de Chiche. El grupo subversivo entra y lo destruye totalmente, ya se quedan sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de bienestar. Pero lo único que amparaban ellos era la agricultura de pan llevar. Pero esa época de violencia fue una migración totalmente masiva y grande realmente, porque todos los jóvenes y niños comenzaron a fugar, quedaron solamente las personas adultas y las tierras abandonadas. En caso mío, por ejemplo, cuando migré tuve que abandonar mi casa, tuve que abandonar todos los animales que teníamos. Y en ese año tan malo ha sido para nosotros que en ese año también la madre de mi padre, en este caso mi abuela, es asesinada en el mes de julio y es robado todos sus animales. Se llevaron toda la ganadería de la estancia, porque ahí también mi padre tenía unos ganados que nos sostenía, que nos servía para el sostén para nosotros. Ella pasteaba de todos sus hijos. Asesinan a mi abuela y roban totalmente el ganado. Entonces, realmente ese año fue para nosotros el año más doloroso y más frustrante. Pero no encuentro alegría, el sentido de vida, yo no encuentro, hasta ahorita digo, no me importa, soy un ciudadano frustrado, ya no quiero regresar más a la universidad, ya no me interesa, pero sí me interesan mis dos hermanos. Eso es lo que al menos el planteamiento de nosotros, porque ya a esta edad uno ya tiene su familia, pero pese a eso vivo con mis hermanos menores, porque ¿quién más lo hace? Hacemos el papel de padre y madre. Ahorita somos nosotros los que luchamos por ellos. Y como les decía, para nosotros ha sido pues esta oportunidad de poder decirles, este es el dolor que llevamos dentro de nosotros. No es justo que muchos, como el caso de mi padre, queden en el olvido y queden así. Lo que queremos nosotros también es que, por un lado, se encuentre y se haga justicia y se encuentre realmente a la gente que ha estado involucrada en este asesinato. Y yo al menos por eso digo, tengo un convencimiento que ha habido personas involucradas de la misma, estudiantes de esa época de la Universidad del Centro que han estado también, que somos quienes de alguna manera han influido en la destrucción de toda la comunidad de la zona altina del Canipaco, porque conocían a la perfección todos los antecedentes de cada comunero, de cada líder. Por ejemplo, en el mes de abril son asesinados 12 campesinos en el distrito de Chongosalto. Y para nosotros pues era una coincidencia que solamente son asesinados los troncos principales de las comunidades campesinas, los que decidían, o sea, los comuneros líderes, y entre ellos estaba mi padre, y los 12 que después son asesinados en el mes de abril, también solamente son selectos. Y para nosotros, como decía, es mucho nuestro dolor y resentimiento que tenían ya
datos exactos de cada comunidad, qué es lo que hacía, de cada comunero, cada líder, qué es lo que hacía, hasta qué grado de influencia tenía. Entonces son los que decidían. Y si esto, a partir de eso, destruyen a estos 12 comuneros y más mi padre, y realmente comienza a desaparecer los líderes, que recién a partir de estos últimos años, hace 5 o 6 años, están comenzando otra vez a retomar el desarrollo de su propia comunidad. Mi pedido, realmente yo lo que quisiera hacer es dos cosas. Por un lado, quiero sí justicia y culpable que se encuentre, que no haya discriminación, o sea, que no haya ocultamiento a estos asesinos realmente, porque nos ha frustrado la vida a nosotros, nos ha destruido toda una vida. 3 hermanos sin estudiar nos hemos quedado, y solo 2, y toda mi familia destruida. Y el otro es que si de alguna manera nuestro mayor anhelo, como les decía, es que quiero que mis 2 hermanos, por lo menos, terminen el estudio superior y terminen de estudiar y digan, somos los hijos de Víctor Lozano profesionales. Ese es nuestro mayor anhelo. Y a partir de eso nosotros realmente que se nos reconozca, y quiero reivindicar con esto a mi padre como comunero y como líder campesino que ha sido en la zona altina. No ha sido un comunero que solo esperaba que venga el Estado, que venga tal, que venga con regalitos. No era ese tipo de comunero. Ese es mi mayor dolor y el mayor, creo que como él ha habido muchos comuneros más que han luchado y han buscado el bienestar de su comunidad. Han luchado porque su comunidad mejore, progrese y se mantenga la organización comunal, se organice por la democracia. Entonces, ese es el que a nosotros realmente nos duele, no haya sido reconocido, y creo que la oportunidad que nos dan la Comisión de la Verdad es oportuna, y esperamos el reconocimiento de parte de ustedes, y esperamos por lo menos esta reparación o reivindicación hacia Víctor Lozano, que vamos a ser reconocidos.